Buenos días para todos. Continuamos nosotros con el estudio del libro de los Hechos. Hoy estaremos estudiando el capítulo 9, entre el versículo 20 al versículo 29. El título que he dado a esta enseñanza es Amigos que matan, enemigos que salvan. Amigos que matan, enemigos que salvan, dice la palabra del Señor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto por el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denonadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En esta introducción que tenemos el día de hoy, debemos entender que cuando llegamos a este pasaje, nos encontramos con uno de los momentos más impactantes del libro de los Hechos. Saulo era un hombre temido, su nombre producía miedo en la iglesia y era conocido por perseguir cristianos, encarcelarlos y aprobar su muerte. Humanamente hablando, parecía imposible que un hombre así pudiera convertirse en discípulo de Cristo. Pero eso precisamente es lo que hace tan glorioso el Evangelio. Cristo salva a personas que nadie imaginaría que podrían ser salvas. Y eso nos recuerda algo importante desde el inicio. El cristianismo no se trata primero de hombres buscando a Dios. El Evangelio es la historia de Dios buscando y rescatando a pecadores. Saulo no iba camino a Damasco buscando a Jesús. Él iba buscando a cristianos para perseguirlos. Pero Cristo salió a ese encuentro. Cristo lo encontró y desde ese momento su vida cambió. Y hermanos, cuando una persona realmente encuentra a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo lo encuentra, esa persona ya lo tiene todo. Puede perder muchas cosas en este mundo, pero ya posee lo más importante. Por eso, más adelante, Pablo dirá, todas las cosas que antes consideraba ganancia, ahora las estimo como pérdida, comparadas con la excelencia de conocer a Cristo. Ahora bien, esto no significa que la vida cristiana sea fácil. De hecho, este pasaje nos muestra que seguir a Cristo puede volver la vida mucho más difícil, humanamente hablando. Saulo descubrió rápidamente que el Evangelio tiene un costo. El mismo hombre que había salido camino a Damasco con autoridad, orgullo y poder, terminó entrando en la ciudad completamente ciego y tomado de la mano de otros hombres. Aquel fariseo fuerte y seguro de sí mismo ahora dependía de otros hasta para caminar. Unos días después sucede algo todavía más sorprendente. El hombre que llegó a Damasco como perseguidor ahora tiene que escapar como un criminal perseguido. El mismo Saulo que antes entraba por las puertas con cartas oficiales del sumo sacerdote, ahora tiene que salir escondido por una muralla dentro de una canasta. Es por esto que debemos detenernos por un momento. Se hace mucho mal a las personas, incluso a la iglesia,
cuando se invita a las personas a la iglesia o a la congregación o a un culto prometiéndole cosas que no necesariamente Dios ha prometido. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en el momento que queremos seguir a Cristo o en el momento en donde invitamos a alguien para que siga a Cristo? Hay muchos versículos que pueden argumentar o pueden dar fe que realmente el costo de seguir a Cristo es muy alto. Veamos Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Lucas 14, 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a hijos, hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este es un versículo muy fuerte. La Biblia, cuando usa la palabra aborrecer en este contexto, hace referencia a que si vas a seguir a Cristo, no puede ser tu mamá, tu hermano, tu esposa, tus hijos, tus hermanas, alguien que tenga una prioridad en tu vida por encima de Cristo. Cristo debe ser el centro. Cristo debe ser quien guía tus pensamientos, tus decisiones, tu familia. Cristo debe ser el centro de tu vida. En Lucas 14:23 dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me han aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y podría continuar narrando muchos versículos que nos hacen ese énfasis. Seguir a Cristo implica en la entrega completa de nuestra existencia. El Señor no busca que le entreguemos algunas áreas de nuestra vida. Y como se ha dicho en predicaciones anteriores, no podemos seguir a Cristo con una lista de peticiones. Seguirlo lo costará todo. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús nos entregó por partes, Jesús no entregó algunas áreas de su vida. Él siendo Dios no estimó ser Dios, sino que se rebajó hasta ser un hombre y fue a la cruz renunciando a su deidad, renunciando a su poder, se hizo hombre, se hizo maldito, porque la Biblia dice maldito todo aquel que es colgado de un madero. Se ofreció voluntariamente para ser ese cordero que iba a pagar todos nuestros pecados. ¿Por qué se menciona esto? Porque, insisto, seguir a Jesús implica una renuncia, una obediencia, perseverancia e incluso una disposición a sufrir por Él. También Él ofrece vida eterna, verdadera plenitud, verdadero gozo, verdadera paz, verdadera felicidad. Y esto lo debes tener en cuenta si quieres seguir a Cristo. Lucas 14:28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Aquí comenzamos a ver una evidencia profunda de la verdadera conversión. La salvación no solamente cambia lo que una persona cree, cambia lo que una persona ama, lo que una persona desea y por quién está dispuesta a sufrir. Saulo no abandonó a Cristo cuando comenzaron los problemas. Eso habría demostrado que su fe era superficial, pero la verdadera conversión produce perseverancia porque produce una nueva naturaleza. Esto es importante entenderlo, porque la Biblia enseña que cuando Dios salva a una persona, no simplemente mejora un poco de su comportamiento, Dios le da un nuevo corazón. Dios le da una nueva naturaleza. Dios le da nuevos deseos. Dios infunde su espíritu en aquel que cree. Le da una nueva vida espiritual. Y por eso comienzan a aparecer los frutos. ¿Qué ocurre en Saulo? Saulo ahora ama lo que antes odiaba. Saulo predica a Cristo, el que antes blasfemaba. Ahora él sirve a la iglesia que antes destruía. Y está dispuesto a sufrir por el nombre que antes él perseguía. Esto no es una simple emoción religiosa. Esto es la nueva regeneración. Esto es el nuevo nacimiento.
Por eso el cambio es visible tan rápido. Aunque el primer viaje misionero de Pablo tardó, lo hemos mencionado antes, probablemente entre 10 y 12 años, aunque así fue su primer viaje misionero formal, desde el momento de la conversión hubo evidencias de la transformación de Saulo. Y el texto dice que inmediatamente él comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. La salvación ya estaba produciendo un fruto visible, porque la verdadera fe siempre muestra frutos, evidencias, señales. Y una de las evidencias más claras aquí es que Saulo está dispuesto a perder cosas por Cristo. Saulo tenía prestigio religioso, tenía reconocimiento, tenía el poder dentro del judaísmo. Ahora tiene enemigos. Antes era admirado por los líderes judíos y ahora ellos lo quieren matar. Por esto podemos entender un poco más el título. Amigos que matan, enemigos que salvan. Sus amigos, sus compañeros, incluso su familia, su prestigio, todo lo pierde él. Aquellos que antes lo aplaudían, ahora quieren matarlo. Y probablemente aquellos, o probablemente no, con certeza, aquellos que él buscaba para encarcelar o para matar, que consideraba sus enemigos, blasfemos, ellos son ahora los que lo cuidan y lo salvan. Los hombres que antes caminaban con Saulo ahora conspiran para destruirlo. Los antiguos aliados se convierten en perseguidores, pero al mismo tiempo, aquellos creyentes que antes huían de él, ahora están arriesgando sus vidas para salvarlo. Los discípulos lo bajan por una canasta y Bernabé lo recibe cuando otros aún todavía desconfían. La iglesia comienza a tratarlo como hermano y esta es una imagen hermosa del Evangelio. Por eso mismo, eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, que nuestro pecado nos separaba de Él. Merecíamos juicio, no misericordia. Pero Cristo murió por los enemigos, para convertirlos en hijos, en hermanos, en amigos. Él tomó a personas rebeldes y las hizo parte de su familia. Eso significa que el Evangelio no solamente nos reconcilia con Dios, sino que también nos une al pueblo de Dios. Y en este texto muestra claramente esa necesidad. A veces pensamos en Pablo como un hombre completamente solitario, independiente, pero aquí vemos que necesitó profundamente de otros creyentes, necesitó a Ananías, necesitó a los discípulos de Damasco, necesitó a Bernabé, necesitó a la iglesia. Eso es el verdadero discipulado. No existe que la vida cristiana sea para vivir como ruedas sueltas o como yo viva a mi manera, a mi antojo. No, la vida cristiana fue diseñada para vivirla, compartirla y que tuviera frutos dentro de la familia de la fe. Dios salva a personas y las coloca dentro de una familia. Aquí son ayudadas, levantadas, corregidas, sostenidas, exhortadas. Este es el verdadero costo de seguir a Cristo. Hermanos, es fácil adoptar una apariencia religiosa sin rendir verdaderamente el corazón a Dios. Es posible que algunos tengan como requisitos para seguir a Cristo el dejar de maquillarse, el dejar de comer ciertas cosas, el vestirse de determinada manera. Esto implica entonces que compartas versículos por WhatsApp, que cambies tu manera de hablar. Entonces ahora tienes que hablar cristiano, ahora debes cambiar tu manera de escuchar música. Entonces, se busca mantener una imagen espiritual delante de los demás. Y en muchas ocasiones son personas que continúan en su corazón llenos de orgullo, de vanidad, de dureza, de religiosidad, de falta de perdón. El amor por el reconocimiento buscan ellos y la ausencia del carácter de Cristo. La religión puede modificar conductas externas, pero solo el Espíritu Santo transforma la naturaleza del hombre. Por eso Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo llamándolos sepulcros blanqueados, correctos por fuera, hermosos por fuera, éticos por fuera, pero lejos de Dios por dentro.
Es por esto que el verdadero discipulado es mucho más profundo, es mucho más costoso, porque no consiste en parecer espiritual, sino en morir al yo para dar cuenta y fruto de que Cristo vive en nosotros. Seguir a Cristo implica tomar la cruz cada día, permitir que Dios destruya nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestra necesidad de tener razón y nuestro amor por el mundo. Cuesta perdonar cuando fuimos heridos, amar cuando no somos correspondidos, obedecer en secreto, renunciar al pecado aunque nadie nos vea y permanecer fieles aunque esto implique la pérdida o el rechazo. La religión maquilla el exterior, es una máscara, pero el Espíritu Santo forma el corazón conforme al corazón de Cristo. Ahí está lo sublime, el costo de seguir a Cristo, que no solo cambia los hábitos, sino que somos transformados hasta que lleguemos a ser la imagen de Cristo para los demás. Hermanos, y mientras avanzamos en este pasaje, veremos cómo la transformación de Saulo comienza a manifestarse de una manera visible. Veremos un nuevo mensaje porque ahora él predica a Cristo. Veremos nuevos enemigos porque el mundo rechaza a quien pertenece verdaderamente a Jesús. Y veremos una nueva familia porque la iglesia recibe o lo recibe como el hermano al que antes ellos lo tenían como un perseguidor. Nuestra enseñanza al día de hoy tiene 3 puntos. El primer punto sería un nuevo mensaje. Este segundo punto sería nuevos enemigos y terminaríamos con una nueva familia. Un nuevo mensaje, nuevos enemigos y una nueva familia. El primer punto, entonces, un nuevo mensaje. Hechos capítulo 9, versículo 20, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos aquí? Este es el cambio visible en la vida de Saulo. ¿Cuál es ese primer cambio? Su mensaje. El texto dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esa frase es profundamente impactante cuando recordamos quién era Saulo unos días antes. Él no era un hombre neutral hacia Jesús. Saulo odiaba el nombre de Cristo, consideraba a Jesús como un falso Mesías y veía a los otros cristianos como enemigos de Dios. Pero ahora, inmediatamente después de su conversión, lo encontramos proclamando exactamente lo contrario. Y eso nos enseña algo importante desde el comienzo. Cuando Cristo transforma verdaderamente una persona, también transforma aquello de lo que la persona habla, porque lo que llena el corazón termina saliendo por la boca. Saulo no podía quedarse callado. El Cristo que antes rechazaba, ahora se había convertido en el tesoro de su vida. Él había visto la gloria de Jesús camino a Damasco, había entendido que Cristo realmente estaba vivo y que verdaderamente era el Señor y que todo lo que él había creído antes acerca de él era un profundo, un completo error. Por eso cambia su manera de hablar, cambia y por eso ahora predica. No porque él ya fuera un teólogo completo, no porque ya entendiera toda la doctrina cristiana, no porque ya estuviera preparado para ser un apóstol a los gentiles. Predica porque ya ha sido transformado. Aquí vemos una evidencia sencilla, pero profunda de la salvación genuina. Una nueva relación con Cristo produce un nuevo mensaje. Ahora bien, debemos notar algo muy importante en el contenido de su predicación. El texto dice que Saulo predicaba que Jesús era el Hijo de Dios. Esa expresión no era pequeña para un judío fariseo como él. Decir que Jesús es el Hijo de Dios era reconocer su deidad, su autoridad y su igualdad con el Padre. Saulo ya no veía a Jesús como un blasfemo ejecutado por Roma. Ahora lo reconoce como el Señor glorificado.
Y esto es fundamental para entender el Evangelio. El cristianismo no se trata simplemente de mejorar la conducta o de cambiar algunos hábitos. El centro del Evangelio es Cristo mismo. La verdadera conversión siempre lleva a cabo una visión correcta de Jesús. Es por esto que el cambio de Saulo es tan radical. Antes él quería borrar el nombre de Cristo de la tierra. Ahora dedica su vida a exaltarlo. Hermanos, aquí debemos detenernos por un momento y hacernos una pregunta importante. ¿Qué revela nuestra vida acerca de Cristo? Porque muchas personas dicen haber tenido un encuentro con Jesús, pero su vida sigue igual. Nada cambia realmente. Continúan viviendo exactamente igual, hablando igual, amando las mismas cosas y persiguiendo los mismos deseos. Probablemente cambiará su fachada. Algunos cambiarán la música que escuchan, su manera de vestir, incluso algunos dejan de comer cerdo, pero en su interior, su naturaleza ha cambiado realmente, porque cuando el Señor comienza la obra, quizás no significa una perfección inmediata, no significa una madurez completa, no significa la ausencia de luchas, pero sí significa una nueva dirección. Y eso fue lo que ocurrió con Saulo. La salvación cambió su naturaleza. Y cuando la naturaleza cambia, también cambian los frutos. Un árbol bueno comienza a dar buen fruto. La verdadera fe inevitablemente produce una evidencia visible. Puedes estar muchos años en la iglesia, puedes asistir todos los domingos, puedes ofrendar, puedes poner versículos bíblicos en tus redes sociales, puedes incluso creer que estás predicando, puedes hacer obra social, pero si tu corazón continúa perseverando, practicando el pecado, lleno de orgullo, de soberbia, de mentira o cualquier pecado es practicado por ti, eso también indica que tu naturaleza no ha cambiado, que sigues siendo una persona que está muerta en sus delitos y pecados. El Señor te llama a que tú reconozcas realmente en quién has depositado tu fe, que te arrepientas de tus pecados, que tomes tu cruz y que lo sigas cada día. John MacArthur dice o insiste muchas veces en que la verdadera fe, en que la fe salvadora nunca permanece sola. La regeneración es una obra tan profunda de Dios que transforma los deseos internos del hombre. Y eso es exactamente lo que vemos acá. Saulo no está actuando. Saulo no se está poniendo una máscara. Saulo no está intentando mejorar su imagen. No está entrando en una nueva filosofía religiosa. Saulo no ingresó un nuevo Dios, una nueva creencia, una nueva doctrina a las que él ya tenía. No, Cristo cambió radicalmente su vida, cambió radicalmente su corazón. Y ese nuevo corazón comienza a producir una nueva vida. Es por esto que inmediatamente él comienza a anunciar a Jesús. Lo que él antes odiaba, ahora lo ama. Lo que antes destruía, ahora lo defiende. Lo que antes perseguía, ahora lo predica. Y algo que también es muy interesante, él inicia su predicación en las mismas sinagogas, donde probablemente antes era respetado y donde ahora lo están buscando para perseguirlo. En ese mismo lugar está anunciando a Cristo delante de personas que conocían su pasado. Y insisto, esto humanamente era muy peligroso, pero cuando alguien entiende quién es Cristo, la opinión de los demás comienza a perder valor. No es que no importe, somos seres humanos y desde luego que va a importar, pero no debe ser eso lo que te mueve a actuar. No, esto no, insisto, tampoco insiste, no, no es que tampoco Pablo o Saulo no sintiera miedo. Desde luego que lo sentía y estaba preocupado. Pero insisto, esto no era lo que dirigía sus hechos, sus actos, sus palabras. Esto significaba que Pablo había encontrado algo más grande que sus propios temores. Y hermanos, esto nos debe confrontar, porque muchas veces queremos un cristianismo que no incomode, que no cause
temor enfrentar y tomar decisiones que van en relación con la gloria de Cristo. Todo lo que viene a nuestra vida y que viene a glorificar su nombre es bienvenido. Sea la persecución, sea el hambre, sea la pobreza, sea la enfermedad, sean los conflictos, las tormentas, los desiertos, todo lo que el Señor permita que un creyente viva y que lo va a glorificar, porque solamente es en esos momentos o en esos periodos de la vida donde el fruto se evidencia con mayor claridad. Desde el inicio vemos que seguir a Cristo trae consecuencias y trae consecuencias graves, difíciles, incluso para un hombre como Pablo. Saulo comenzó a predicar y rápidamente comenzaron los problemas, porque el mismo mundo que celebraba a Pablo o a Saulo como perseguidor, ahora comienza a odiarlo como discípulo. Y aquí encontramos otra evidencia importante de la conversión genuina. El nuevo creyente comienza a identificarse públicamente con Cristo, aun cuando esto le traiga oposición. Hermanos, una fe verdadera no puede permanecer escondida para siempre. Como lo han dicho muchas personas en el pasado, no existen tales cosas o tal cosa como un cristiano que es agente 007. ¿Qué quiere decir eso? Que es un cristiano que ni su familia lo sabe, ni en el trabajo lo sabe, ni sus amigos conocen que él ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque probablemente este tipo de personas aún perseveran con algún pecado, porque probablemente estas personas se avergüenzan porque no han podido realmente dar frutos evidentes que ha sido una persona regenerada y salva por gracia. Una evidencia muy sencilla como la hemos estudiado, el bautismo. ¿Cómo es posible que una persona que ha depositado su confianza plenamente en Cristo no quiera bautizarse? ¿Cómo es posible que una persona que realmente ha creído en Cristo no haga los procesos para ser miembro de una iglesia? ¿Cómo es posible que una persona que ha verdaderamente creído en Cristo no promulgue el Evangelio, no predique la palabra, no haga las primeras enseñanzas y mandamientos que el Señor nos da? ¿Cómo es posible que alguien que verdaderamente ha creído en el Evangelio no ore, no lea la Biblia, no ofrende, no sirva, no ayude a los pobres, no honre a sus padres? ¿Cómo es posible, vamos al contrario, que una persona que ha creído en el Evangelio continúe mintiendo, continúe marcada por miedos, continúe en función de sus necesidades y que sean sus necesidades las que dictan sus decisiones? Esto no, esto simplemente no es posible a la luz de la palabra. Porque si algo nos pueda dar testimonio, Saulo, es que si el Señor lo salvó a él, puede transformar a cualquiera. Él puede transformar al religioso endurecido. Él puede transformar al incrédulo rebelde. Él puede transformar al hombre orgulloso. Él puede transformar al pecador más enemigo de Cristo, porque el Evangelio sigue teniendo el mismo poder para cambiar vidas, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora bien, mientras Saulo crecía en el entendimiento y predicaba aún con más valentía, no es que entonces fue más fiel al Señor y los problemas disminuyeron, porque muchas veces ese es el evangelio barato que nos venden. Sigue a Cristo, sírvele a Él, ofrenda, pacta, diezma, ora, ayuna y entonces los problemas se van. No es así. En algunas ocasiones, entre más te acercas al Señor, puede ser que haya más conflicto. Esto no es una regla, pero puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, pecadores, falibles, débiles, fallamos y muchas veces somos inmaduros y el Señor usa todo este tipo de conflictos, de persecuciones y de problemas normales en la vida para que nuestra fe crezca, para que nuestro carácter sea más parecido al de Cristo. La Biblia enseña en Deuteronomio capítulo 8 que el mismo Señor era quien los introducía al desierto para ver qué era lo que había en su corazón. Como lo hemos predicado muchas veces, el Señor nos introduce en el desierto, pero cuando salimos del desierto depende de qué tanto tú respondas a lo que el Señor te quiere enseñar. Los conflictos vendrán, la persecución vendrá, las dificultades vendrán, pero cómo tú respondes a esto
es lo que va a hacer la diferencia entre una persona y la otra. Lo que nos lleva a entender que el evangelio que proclamaba empezó a provocar rechazo. ¿Cuál es el resultado de esto? Que los antiguos amigos de Saulo ya no lo lograban soportar. Y esto lleva a que lo empiecen a perseguir. Ahora, estos antiguos amigos se convirtieron en sus nuevos enemigos. Hechos capítulo 9 del versículo 23 al versículo 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Qué produce el evangelio? ¿Qué produjo el evangelio en Saulo? Nuevos enemigos. Después de mostrarnos el nuevo mensaje de Saulo, el texto ahora nos muestra una nueva realidad en su vida. Aparecen personas que no lo aman, que no lo quieren, que quieren matarlo. Esto no es simplemente una diferencia de opinión. Ellos lo odian para matarlo. El versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Esto es un cambio dramático. Hace poco tiempo, Saulo había llegado a Damasco respaldado por las autoridades religiosas. Él tenía cartas oficiales del sumo sacerdote. Era respetado entre los judíos. Era visto como un defensor del judaísmo y un enemigo peligroso de la iglesia. Pero ahora todo cambió. Los hombres que antes caminaban con él, ahora quieren matarlo. Y eso es exactamente lo que hace el Evangelio. Cristo cambia tan profundamente la vida de una persona que inevitablemente produce un conflicto en el mundo. Si tú quieres vivir tu fe con fidelidad en el colegio, en el trabajo, en la universidad, te va a traer conflicto. Si no te ha traído conflicto es porque quizás eres uno más de los que están en tu salón, en tu trabajo, en la universidad, que son del mundo y aman las cosas del mundo y siguen al Dios de este mundo. Cuando tú no sigues las mismas creencias, los mismos principios, va a traer conflicto. Y aquí debemos entender algo importante. El problema no era simplemente que Saulo hubiera cambiado de opinión religiosa. Aquí el problema era Cristo. Hermanos, Saulo estaba predicando que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Señor resucitado. Este mensaje confrontaba directamente el orgullo, la incredulidad y el sistema religioso de los líderes judíos. Su fe, su doctrina estaba diametralmente en contra, pero mejor digámoslo de otra manera, las interpretaciones, su manera de entender las escrituras y el Antiguo Testamento no coincidían con la manera en que Cristo, el Mesías prometido, había llegado a este mundo. Hermanos, debemos entender que esta persecución contra Saulo, que surge del liderazgo religioso, es grave, porque el Nuevo Testamento usa el término anticristo no para una etnia, un pueblo entero, sino para aquellos que niegan a Cristo. Algunos consideran que hay un anticristo, una persona, pero también hay la figura de los anticristos, todos aquellos que se oponen a Cristo. Eh, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo. Y también dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu de anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Pablo mismo reconoce que antes actuó persiguiendo sobremanera a la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículo 13, Hechos capítulo 8, versículo 13. Pero luego él se convierte, esto es lo que estamos estudiando, mostrando que toda la escritura distingue entre oposición espiritual y una condena colectiva a su pueblo. Era muy grave, o es muy grave, y aún es más grave, porque hasta el día de hoy muchas ramas del judaísmo
como lo conocemos nosotros, no es que tengan una figura de Cristo como el Hijo de Dios. Nosotros encontramos en el Talmud, eh, el Tratado Gitín 57a, donde aparece una figura llamada Yeshu. Hay polémica en esta interpretación, pero en ciertas traducciones se lee que el Jesús está en medio de excremento hirviendo. Insisto, hay debates sobre esta interpretación, pero no está lejos de un consenso que hay dentro de las creencias judías en relación con la figura de Jesús. Algunos ni siquiera lo consideran un profeta, sino un engañador, un mentiroso, una persona que hizo o que hace mucho daño a la fe judía conforme a ellos. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque hasta el día de hoy, cuando los cristianos evangélicos predican o promulgan el nombre de Jesucristo como aquel Mesías prometido, en algunas ocasiones son perseguidos, son escupidos, son insultados y es triste porque hasta el día de hoy se cumple la profecía que el Señor dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Saulo está predicando que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Señor resucitado. Y este mensaje confrontaba, como confronta hasta el día de hoy, directamente su orgullo, su incredulidad y, como lo mencioné antes, todo su sistema religioso. Por eso la oposición creció tan rápido. Y debemos también notar algo importante. La persecución casi que comienza inmediatamente después de su conversión. Muchos hoy presentan el cristianismo como un camino donde todos los problemas desaparecen. Y quiero insistir con esto. A veces se predica en un evangelio donde se asegura que seguir a Cristo significa comodidad, éxito, aceptación, una tranquilidad constante, pero el libro de los Hechos nos muestra algo completamente diferente. Seguir a Cristo puede costar amistades. Seguir a Cristo puede costar la reputación. Seguir a Cristo puede costar oportunidades y en algunos casos puede costar la vida. Predicar su palabra y ser fiel a su palabra puede que moleste a muchas personas. Quizás algunos se han molestado o se molestarán cuando se ha idolatrado el pueblo de Israel, pero y cuando vemos que Israel o su pueblo o el judaísmo dentro de sus doctrinas o interpretaciones denigra, blasfeman, escupen la fe cristiana, y si nosotros decimos que conforme a las escrituras, a esto es a lo que la Biblia le llaman anticristo, pues a muchas personas les puede molestar. Y muchas personas cuando se molestan, pues puede ser que te traten mal o te insulten o te dejen de hablar o simplemente se vayan de la iglesia. ¿Por qué? Porque predicar la palabra y ser fiel a ella tiene implícito este tipo de cosas que, para que puedan ocurrir. ¿Qué pasó con Pablo? Que pasó de ser un perseguidor a convertirse en un perseguido por ser fiel a su palabra. Y hermanos, esto también es una evidencia de la conversión genuina. No se trata de ser una persona que viva en una constante hostilidad o confrontación permanente. Es que la misma palabra es innata, eh, innatamente trae este tipo de cosas. Antes Saulo perseguía a los creyentes porque pertenecía a un sistema, ese sistema del mundo, ese sistema del anticristo. Literalmente, anticristo. Pablo estaba en contra de los cristianos, en contra de la fe cristiana, en contra de su figura mesiánica, y es lo mismo que puede estar ocurriendo con muchas facciones o corrientes del judaísmo. Hermanos, aquí ahora debemos entender que el mundo ha rechazado a Cristo y que el mismo Jesús había dicho que si el mundo lo aborreció a él, también el mundo aborrecería a sus discípulos. No debemos sorprendernos si en algún momento esto aparece en tu vida, porque la verdadera fe inevitablemente trae oposición en algún nivel, aún dentro de la iglesia.
Podemos pensar en el sometimiento a la autoridad, en el dar cuentas de tu vida, en el dar cuentas de tu tiempo. Hermanos, no es fácil para una persona que ha vivido toda la vida, perdón la palabra, haciendo lo que bien quiere. No es fácil someterse a los mandamientos del Señor. Por eso es que es una obra profunda del Espíritu Santo que trabaja en aquella persona que ha sido regenerada. Y yo insisto también, esto no significa que entonces debemos estar en busca de conflictos permanentes o actuar con arrogancia, prepotencia o situarnos en un lugar donde tenemos la verdadera y la absoluta em, la verdadera fe, que no hay, que nuestras creencias son las únicas y las verdaderas. No, muchas veces también se actúa por arrogancia y debemos aún predicar el Evangelio y debatir y ser apologetas con mansedumbre, con humildad. El Evangelio confronta el pecado humano. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Saulo. Los hombres que antes admiraban su celo, ahora lo consideran intolerable. Ya no soportan escuchar predicar acerca de Jesús. Y no es que no solamente lo soporten, llegan a odiarlo. Tanto, tanto es el odio contra Pablo que quieren matarlo. Y tienen el poder para hacerlo. El versículo 24 nos dice que vigilaban las puertas de la ciudad de día y de noche. Esto no era una amenaza pequeña. Esto era un plan serio y organizado. Aquí vemos nuevamente el costo del discipulado. Saulo había encontrado a Cristo, pero eso no hizo que su vida fuera más fácil humanamente hablando. De hecho, ahora su vida está en peligro. Y pensemos por un momento en lo humillante de toda esta escena. El gran fariseo, educado a los pies de Gamaliel, el hombre fuerte y seguro de sí mismo, ahora tiene que esconderse y escapar en secreto. El mismo que había entrado a Damasco con autoridad oficial, ahora sale bajado en una canasta por una muralla. Humanamente esto parecía ser una derrota. Y aquí quiero retomar una idea que he predicado en algunas otras ocasiones. ¿Cuál es la idea que tienes de éxito en la vida cristiana? ¿Cuál es la idea que tienes del propósito dentro de lo que el Señor te ha llamado a hacer? Porque si bien es cierto, Pablo entregó su vida por completo al Señor, ayudó a plantar decenas de iglesias, escribió la mitad del Nuevo Testamento. El Señor a través de su vida hizo señales, maravillas, resucitó muertos y fue un hombre tan usado por Dios que aún tuvo que vivir con un aguijón en en la carne. Tuvo que pasar varias veces estar en la cárcel. Encontramos que él fue apedreado, que estuvo en naufragios, que casi lo matan en una ocasión, perseguido, vituperado. ¿Cómo termina su vida? Porque quiero que entendamos que el éxito en la vida cristiana, el éxito en el Evangelio, es ser fiel a lo que el Señor te ha llamado a hacer. El mundo cristiano ha vendido una idea de prosperidad, de dinero, de mansiones, de carros, de que no te duele nada, que tu familia es la perfecta, tus hijos son los perfectos. Pero hermanos, ni la escritura, ni la verdadera vida del creyente nos indica qué es esto. ¿Por qué? Porque a través de la vida de Pablo y a través de la vida de muchos otros hombres, entienden que cuando tiene a Cristo lo tiene todo, toda su plenitud, su felicidad, su gozo. Ahora saben que su vida es transitoria, que somos peregrinos, que en algún momento moriremos en este mundo terrenal y partiremos a la verdadera vida. Por eso el morir es ganancia. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo en varias ocasiones, con todo lo que él tuvo que vivir, quería morir. Quería estar con Cristo por la eternidad, pero aún sabía que su propósito por el cual había sido llamado no había sido terminado. Y por eso el Señor, aunque quisiera estar contigo, sé que aún me falta. Y termina su vida. Y ya al final, 2 Timoteo capítulo 4, él ya está listo para partir. Está solo en una cárcel, enfermo. Pero es un hombre que tiene toda su plenitud, toda el gozo, toda su vitalidad, no sé cómo expresarlo, pero Pablo tenía a Cristo y lo tenía todo.
aun cuando no tuviera lo que el mundo cree que es ser feliz. Y por eso tienes que entender que si el Señor te llama y si el Señor te ha elegido, ya tienes todo lo que tú necesitas. Porque antes Saulo estaba dispuesto a hacer sufrir por su religión y ahora está dispuesto a sufrir por Cristo. Aquí hay algo que debemos entender. Hay muchas personas que quieren a Cristo como Salvador, pero no quieren las consecuencias de seguirlo como Señor. Quieren perdón, pero no rechazo. Quieren cielo, pero no quieren la cruz. Quieren bendiciones, pero no quieren el sufrimiento. Pero el verdadero discipulado implica identificarse con Cristo incluso cuando esto le trae oposición. Es por esto que el versículo 25 dice, sus discípulos lo tomaron de noche y lo bajaron por el muro en una canasta. Esto es una escena increíble. Los mismos creyentes que probablemente temían escuchar el nombre de Saulo, ahora arriesgan su vida para salvarlo. Y la Biblia no lo dice, pero es que la persecución fue tanta y hubo tantas muertes que probablemente estos hombres tenían un familiar que había sido encarcelado, que había sido muerto por causa de Pablo. Y aún ellos están salvando al que antes podía matarlos. Esto es el poder del Evangelio. Cristo, Cristo no solamente reconcilia a pecadores con Dios, también reconcilia a personas entre sí. Y aquí comenzamos a ver algo precioso. Saulo no solamente ganó un Salvador, también ganó una verdadera familia espiritual. Porque cuando Cristo salva a una persona, uno de los frutos de una verdadera conversión es que te introducen al cuerpo de Cristo, te introducen la familia de la fe, que no es una familia perfecta, que no es una familia que lo ha alcanzado y lo ha logrado todo, es una familia que al igual que tú es pecador, que está siguiendo a Cristo, que tiene un propósito, que tiene el Espíritu Santo, que algunos irán más adelante, otros más atrás, algunos serán más maduros, unos tendrán algunos dones, otros, como un cuerpo, como lo dice la Escritura. Unos son dedos, otros son pulmones, otros son boca, otros son ojos, pero son una nueva familia. Lo que nos lleva al punto 3. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 26 al 31. Una nueva familia. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta tercera sección nos habla de una nueva familia. Cuando Saulo llega a Jerusalén, el texto nos dice que intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que realmente fuera discípulo. Y sinceramente podemos entender la reacción de la iglesia. Saulo no era un hombre desconocido. Su nombre estaba relacionado con persecución, con cárcel, violencia contra los creyentes. Muchos seguramente habían escuchado lo que hizo en Jerusalén antes de salir a Damasco. Tal vez algunos de esos mismos creyentes habían perdido amigos o familiares por causa de la persecución. Así que cuando aparece diciendo que ahora sigue a Cristo, el temor de ellos era natural. Sin embargo, en medio de esta escena hay algo muy importante que Lucas quiere que notemos. El texto dice que trataba de juntarse con los discípulos. Esa pequeña frase revela una gran evidencia de la transformación que Cristo había hecho en su vida. Antes Saulo buscaba a los cristianos para arrestarlos, pero ahora busca caminar con ellos.
Antes él odiaba a la iglesia, ahora desea ser parte de ella. Esto no solamente puede explicarse por una eh, esto solamente puede explicarse mejor como una verdadera obra de Dios en su corazón. Cuando una persona nace de nuevo, no solamente cambia algunas cosas externas de su vida, Dios cambia sus deseos, cambia sus afectos, cambia aquello que ama. Por eso, una de las marcas más claras de un verdadero discípulo es que comienza a amar al pueblo de Dios, a la iglesia. El creyente verdadero quiere acercarse a Cristo, pero también quiere acercarse a aquellos que pertenecen a Cristo. Y esto es muy importante porque así que entre más pasan los días, aparecen más personas que dicen creer en Jesús, pero que no quieren tener un compromiso con la iglesia. Ellos prefieren escuchar predicaciones de teólogos o de pastores muy admirados y incluso muchas veces mencionan que él es su pastor. ¿Quién es tu pastor? No, mi pastor es MacArthur o Paul Washer, o yo soy de, no sé, determinada iglesia. Pero quieren recibir bendiciones de Dios, pero no quieren formar parte realmente de la familia de Dios. El Nuevo Testamento no reconoce este tipo de cristianismo aislado. No existe tal cosa. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse solos. Dios salva a personas y las coloca dentro de una familia espiritual. Aquí es donde se aprende, se crece, se corrige, donde son animados, sostenidos. Y eso es exactamente lo que Saulo necesita. Más adelante él se convertirá en uno de los hombres más usados por Dios en la historia de la iglesia. Pero en este momento necesita de otros. Necesita de hermanos que caminen con él, que crean en la obra que Dios ha hecho en su vida y que lo ayuden a seguir adelante. Y eso también nos enseña algo importante. Lo que muchas veces hablamos sin detenernos o entender la profundidad, y es el tema del discipulado. El discipulado no es solamente aprender doctrina o escuchar enseñanzas bíblicas. El discipulado es aprender a caminar con Cristo junto con su pueblo. Es aprender de humildad, de servicio, de paciencia, de amor dentro de la iglesia. Ahora, pensemos por un momento en lo que esto significó para Saulo. Humanamente hablando, habría sido más fácil regresar a su antigua vida. Allí tenía conocimiento, seguridad, aceptación. Allí era admirado. Allí tenía poder. Allí todos los que tenían poder, perdón la redundancia, lo aplaudían. Pero una verdadera conversión nos saca o saca a la persona de la comodidad de su antigua naturaleza, de su antigua vida. Y esa es una realidad que muchas personas no quieren escuchar. Hay personas que están tan cómodas en su muerte espiritual o hay personas que están tan cómodas en su inmadurez espiritual. Otros están cómodos viviendo lejos de Dios, cómodos con el pecado, cómodos viviendo solamente para este mundo, cómodos sin obedecer a Cristo, cómodos sin un verdadero compromiso con la iglesia. Pero cuando Cristo salva a una persona, la llama a dejar toda esa falsa comodidad para seguirle a Él. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Saulo. Ahora su vida es mucho más difícil. Tiene enemigos, es perseguido. Y ahora bien, si antes sus enemigos eran los cristianos, pues en su contexto cultural, político y económico, pues no había mucho poder del cristianismo. Ahora ellos son sus amigos. Y sus enemigos y sus enemigos ahora son aquellos poderosos que tienen el poder para matarlo. Él ya no tiene el mismo prestigio que antes. Pero aunque, como le hemos dicho, Saulo perdió muchas cosas o todas las cosas, él había encontrado algo infinitamente mejor. Él había encontrado a Cristo, a su Salvador. Y cuando una persona realmente encuentra a Cristo o se deja encontrar por Cristo, entiende que no existe nada en este mundo que se pueda comparar con conocerle a Él. Es por esto que Saulo no vuelve atrás.
que no intenta vivir una fe escondida, no intenta agradar a ambos lados. Ahora él le pertenece por completo a Jesús. Él no es una persona tibia. Si algo nos queda claro en la vida de Pablo es que él es una persona radical. Y en medio de esta situación aparece Bernabé. Alguien decía, qué hermoso sería tener muchos Bernabés en nuestra vida, tener muchos Bernabés en la iglesia, ser nosotros uno como Bernabé. El versículo 27 dice que Bernabé tomó a Saulo y lo llevó a los apóstoles explicándoles cómo había visto al Señor en camino a Damasco y cómo había predicado valientemente. Qué hombre tan importante fue Bernabé. Mientras otros tenían dudas, Bernabé decidió acercarse. Mientras otros tenían temor, Bernabé estuvo dispuesto a creer en la obra de Dios y entendió que el Evangelio realmente transforma vidas. Aquí encontramos otra lección importante y preciosa para la iglesia. Muchas veces creemos que Dios puede perdonar pecados, pero nos cuesta creer que realmente puede cambiar personas. Nos cuesta aceptar que alguien con un pasado difícil puede convertirse en un verdadero discípulo. Pero el Evangelio es precisamente el poder de Dios para transformar al pecador. Saulo ya no es el mismo hombre. Cristo cambió su corazón. Ahora llama a aquello que antes odiaba. Ahora ama a aquello que antes odiaba. Ahora sirve a la iglesia que antes perseguía. Ahora le pertenece a la familia de Dios. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque Dios usa a la iglesia para cuidarlo. Cuando nuevamente surge oposición, los judíos intentan matarlo y los hermanos lo llevan a Cesarea y lo envían a Tarso. El hombre que antes había sido perseguidor de los creyentes ahora está siendo protegido por ellos. Esto es exactamente lo que hace el Evangelio. Cristo toma enemigos y los convierte en hermanos. Toma hombres espiritualmente muertos y les da una nueva vida. Toma personas llenas de orgullo y las hace parte de su pueblo. Mientras el pasaje termina diciendo que la iglesia tenía paz y era fortalecida en el Espíritu Santo, nosotros vemos una verdad aquí muy clara. La obra de Cristo sigue avanzando. Nada puede detener el poder del Evangelio. Cristo sigue transformando vidas, sigue salvando a pecadores y sigue formando una familia para Él mismo. Es por esto que la pregunta final de este texto es muy importante. ¿Hemos sido realmente transformados por Cristo? Examina tu corazón. Ten esa capacidad de introspección, ora, pídele al Señor que te dé discernimiento, que te dé honestidad, que te dé humildad. Y piensa si realmente tu vida, tu naturaleza ha sido transformada. Ahora amas lo que antes odiabas y ahora odias aquello por lo cual antes amabas. Tu naturaleza realmente ha sido transformada. El Señor te ha dado un nuevo corazón. Hermanos, si alguien hubiera tenido humanamente la excusa para vivir amargado, desanimado o murmurando contra Dios, habría sido precisamente esa generación de creyentes que vemos en el libro de los Hechos. Pensemos por un momento en lo que estaban viviendo. Eran perseguidos. Muchos habían perdido sus hogares. Otros vivían bajo amenazas constantes. Ellos eran personas o al desplazado en Colombia por la violencia. Ellos eran desplazados por causa de su fe. Algunos habían sido encarcelados, otros habían sido rechazados por sus propias familias. Vivían en la incertidumbre, en la presión, en el peligro real. Su vida estaba expuesta. Y aún así, cuando llegamos al final de este pasaje, encontramos una declaración hermosa, sorprendente. Dice el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué impresionante. La iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía siendo fortalecida, la iglesia seguía caminando en el temor del Señor.
Y eso no significa que no hubiera pruebas, como lo hemos estudiado. Significa que sus pruebas no destruyeron su confianza en Cristo, sino que al contrario las había madurado, que su fe era más fuerte, que si estaban dispuestos a dar su vida, pues qué importaba todo lo demás. ¿Será que realmente nuestra fe es así? ¿Nuestras iglesias son así? ¿Será que realmente asistimos a la iglesia o hacemos parte de la iglesia con este entendimiento? Porque muchos llegan a la iglesia es con la finalidad de que la iglesia me solucione mis problemas, que tenga al pastor 24 horas, 7 días a la semana, que estén pendientes de mí, que me cuiden, que oren, que me sirvan y que cualquier queja mía, inmediatamente tengo el grupo de hermanos ahí que me está solucionando todos mis problemas. ¿Será que esta persona que asiste a una congregación con este deseo o con esta idea de ser rico, próspero, con una salud inquebrantable e insisto, con la familia perfecta, los hijos perfectos, el trabajo perfecto, donde todos me aplauden, ¿será que esta persona realmente ha entendido el evangelio? ¿Será que esta persona realmente ha rendido su vida al Señor? Porque este es el tipo de personas que cuando el pastor no la llamó en el momento en que lo necesitaba, o cuando los hermanos no lo saludaron como quería, o cuando algún día pasó por una crisis y no tuvo a todos alrededor, ese día esa persona huye de congregación. Y es la típica persona que va de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, buscando algo que nunca va a encontrar y que nunca le ha ofrecido dar. El Señor transforma nuestra naturaleza, nos introduce en una vida de fe, nos introduce en la familia de la fe. Puede ser que tú decidas no asistir a la iglesia y vivir tu vida a tu manera. Tú dices que has creído en el Señor y que no vas a la iglesia porque en la iglesia tiene errores y tiene pecadores y hay fallas. De cualquier manera, vivimos en un mundo caído en donde las personas van a vivir o viven, ven, bajo un estrés permanente, donde algunos contienen una vida cargada de ansiedad por el futuro, por la economía. Algunos viven preocupados por la política, miedo por el que vendrán mañana. La gente vive cansada emocionalmente, consumida por noticias, incertidumbre y temor. Hermanos, si en este momento de mayo del 2026 algunos piensan que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, que hay un virus también que se puede propagar y convertirse en una pandemia, que políticamente hay mucha inestabilidad para Colombia, pues viviría en un mundo o en una cultura, una cosmovisión donde pareciera ser que no hay otra opción sino la tristeza, la amargura, la ansiedad, el dolor y el estrés. Y eso, que la iglesia no transita por persecución. La importancia de creer en Cristo, la importancia de haber depositado su confianza en Él, es que nuestra paz, que sobrepasa todo entendimiento, no depende de las circunstancias externas, ni del diagnóstico médico, ni de cuánto tienes en el banco, ni de cuántos te aplauden. Tu gozo, tu felicidad y tu plenitud dependen de Cristo, del Señor, si realmente has transformado tu naturaleza de tal manera que puedes terminar tus días enfermo en una cárcel solo por causa de la fe y decir al Señor que lo he alcanzado, que he terminado la carrera, Señor, estoy listo para ir. Eso es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. ¿Y cuál es esa diferencia? En que nosotros entendemos en profundidad y hemos confiado en aquel que es dueño y señor de todo cuanto existe, de que Él, nuestro creador, de que Cristo
sostiene la creación y que la creación le rinde adoración y que nada de lo que ocurra en este mundo o fuera de este mundo está lejos del alcance y del control de nuestro Dios. ¿Por qué un cristiano vive en paz independiente de las circunstancias que le rodean? Porque el texto dice, esto es importante entenderlo, el texto dice que la iglesia andaba en el temor del Señor, no andaba en el temor al futuro, no en el temor a Roma, no en el temor de los hombres. Esta iglesia caminaba en el temor del Señor, pero a veces cuando mencionamos la palabra iglesia es como muy general, muy etérea. Aplícalo a tu vida. ¿Cómo así? Tu vida descansa o está anclada al temor del Señor o al temor al futuro o al temor del diagnóstico o al temor de Roma o al temor de los hombres o al temor de una pandemia o al temor del próximo presidente o al temor de la Tercera Guerra Mundial. Debemos preguntarnos honestamente, ¿tememos realmente, verdaderamente al Señor? Porque el temor del Señor no es vivir aterrorizados por Dios, como si fuera Dios un tirano que tiene una correa listo para ver en qué nos equivocarnos, en qué nos equivocamos y corregirnos. No, esto no es el temor del Señor. El temor del Señor es vivir con una profunda reverencia, con un asombro, con un sometimiento delante de Él. Es entender quién es Dios realmente. Si tú tuvieras temor del Señor, no dejarías de asistir a la iglesia. Darías los pasos de obediencia básicos de cualquier cristiano. La oración, asistir a la iglesia, ser miembro de una iglesia, leer las escrituras, someterte a las escrituras, caminar en fe, hermanos. Porque parte del problema de hoy es que muchas personas tienen una visión extremadamente pequeña de Dios. Han reducido a Dios a una especie de un abuelo celestial, cansado, sentimental y lleno de amor, tolerante, cuya única función es cumplir nuestros deseos y hacernos sentir más cómodos y felices. En estos casos, la relación con Dios se vuelve completamente centrada en nosotros. Entonces, ¿para qué oras o para qué pides que otros oren? Oras para que Dios cumpla mis planes, para que Dios cumpla mis sueños, para que Dios haga lo que yo quiero. Oro para que Dios me haga la vida más fácil. Y la iglesia debe estar en función de estas mismas peticiones. La iglesia estar en función de que cumpla mis planes, mis sueños, lo que yo quiero, la vida más fácil. Esto, insisto, no es una comprensión correcta del Evangelio. Este es un Evangelio centrado en el hombre y tal cosa no existe en las Escrituras. ¿Por qué? Estas personas cuando no responden, cuando el Señor o Dios no responde como espera, entonces muchos se enfrían espiritualmente, dejan de congregarse y viven resentidos con Dios, casi como si diciendo, ok, si Dios no hace lo que quiero, entonces no vuelvo a orar o no vuelvo a la iglesia. No voy a volver a la iglesia a ver quién pierde. Dios nos tiene mucha paciencia. Dios es misericordia. Gracias al Señor por estos atributos. Hermanos, Dios no existe para sostener nuestros caprichos. Nosotros existimos es para su gloria. El Evangelio no nos llama a usar a Dios para cumplir todos nuestros sueños personales y el Espíritu Santo no es ni nuestro secretario ni nuestro mandadero en el que solamente Él está esperando que yo decrete, ordene y declare. No, Dios es Dios y nosotros debemos rendirnos ante este Rey soberano que gobierna sobre todas las cosas. Y eso fue precisamente lo que sostuvo a la iglesia primitiva. Ellos entendían que Cristo estaba vivo, reinando y gobernando aún en medio de la persecución. Es por esto que ellos perseveraban. Por eso podían seguir adelante, aun cuando las circunstancias eran tan difíciles. Su esperanza ya no dependía de la comodidad, no dependía de la estabilidad política, no dependía de la facilidad económica. Ellos dependían 100% de Cristo.
Y esa debe ser también nuestra esperanza hoy, porque si Cristo realmente resucitó, si realmente reina desde su trono y si realmente sigue obrando a favor de su iglesia, entonces no podemos vivir atrapados en el temor constante, la resignación y una fe sin poder, una fe que está mirando solamente hacia adentro, las circunstancias de este mundo. La iglesia de Hechos nos recuerda que aún en medio de tales pruebas, el Dios de este pueblo puede ayudarnos a permanecer, a perseverar, a crecer y a vivir fortalecidos por el Espíritu Santo. Por eso no debemos conformarnos con una fe fría, superficial, inmadura, dominada por el miedo. Debemos volver nuestros ojos a Cristo, recordar quién es Él y caminar nuevamente en el temor del Señor. Porque el mismo Cristo que sostuvo a Saulo, sostuvo a la iglesia perseguida y edificó su pueblo en el primer siglo, ese mismo Dios sigue hoy vivo y sigue sosteniendo su iglesia hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? La gran pregunta no es solamente qué ocurrió con Saulo. La gran pregunta es, ¿y Dios qué hará con cada uno de nosotros? Porque la historia de Saulo no es simplemente una historia de un hombre religioso que cambió de opinión. Es la historia de un hombre muerto espiritualmente que fue encontrado por Jesús. Saulo pensaba que veía, pero él estaba ciego. Saulo pensaba que conocía a Dios, pero estaba lejos de él. Pensaba que era justo, pero necesitaba salvación. Y eso mismo ocurre con muchas personas hasta el día de hoy. Hay personas religiosas, personas morales, personas que conocen el lenguaje cristiano, pero que todavía no han sido transformadas por Cristo. Y este pasaje nos recuerda algo glorioso. Cristo sigue salvando pecadores. El mismo Jesús que salió al encuentro con Saulo sigue llamando hoy hombres y mujeres al arrepentimiento y a la fe. Cristo vino a este mundo para salvar pecadores. Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Cristo nunca pecó, nunca falló y luego fue a la cruz para cargar el juicio que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Hermanos, en la cruz, Cristo tomó sobre sí la ira de Dios contra el pecado y 3 días después resucitó verdaderamente entre los muertos, venció al pecado, venció la muerte, venció al infierno y hoy Él vive y reina y llama a los pecadores a venir a Él. Y eso significa que nadie está demasiado lejos para ser salvo, que no hay un pecado que el Señor no pueda perdonar. Si Cristo pudo salvar a Saulo, puede salvar al religioso endurecido, puede salvar al hombre orgulloso, puede salvar al hombre pecador, esclavizado, puede salvar a quien piensa que ya no tiene esperanza, porque el Evangelio no puede o no depende de qué tan bueno eres tú. Depende del poder de Cristo para salvar, porque también este pasaje nos recuerda que venir a Cristo implica rendirse completamente a Él. La salvación no es simplemente agregar a Jesús a nuestra vida para sentirnos mejor, es reconocer que necesitamos un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva vida. Saulo perdió muchas cosas cuando siguió a Cristo. Perdió comodidad, prestigio, aceptación, pero descubrió que ganar a Cristo vale más que cualquier otra cosa en este mundo. Y esa sigue siendo la verdad hasta el día de hoy. Seguir a Cristo te va a costar. Te va a costar relaciones. Te va a costar tu propio orgullo. Tal vez cueste abandonar algunos pecados que amas. Tal vez te cueste dejar atrás una vida cómoda, lejos de Dios, pero nada se compara con conocer a Cristo. Porque fuera de Cristo solamente hay condenación, hay vacío, hay muerte espiritual, pero en Cristo hay perdón, hay reconciliación con Dios, hay paz para con Dios. Nuestra vida y nuestra esperanza eterna están en Él. Es por esto que el llamado de hoy sigue siendo el mismo. Arrepiéntete, entrega tu vida a Cristo, ríndete a Él,
Cree en el Señor Jesucristo. No pongas tu esperanza en religión. No pongas tu esperanza en la moralidad, en esfuerzos humanos. Pon tu fe en Cristo. Ven a Él y sigue. Él sigue recibiendo a pecadores como Saulo. Él sigue transformando vidas. Él sigue convirtiendo a los enemigos en hijos. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque el Cristo que transformó a Saulo te puede salvar y transformar a ti hoy. El Señor te bendiga y el Señor haga de ti una persona valiente, una persona esforzada, una persona llena de fe, una persona llena de gracia. El Señor te bendiga grandemente.